Buenas tardes. Esa práctica de laboratorio la realizamos entre Deimar Correa y Sebastián Vanegas. El título de la práctica se llama Funcionamiento de aplicación de diodos, diodo rectificador y diodo Zener. Los objetivos de esta práctica es identificar los parámetros característicos de un diodo, analizar el comportamiento del dispositivo ante diferentes señales de entrada, trazar las curvas características del diodo, identificar las regiones que la componen, comprender el funcionamiento de los circuitos utilizados como rectificadores de media onda y onda completa, entender el comportamiento del diodo Zener. A continuación, mi compañero Deimar les explicará los primeros 4 circuitos. Sí, muy buenas tardes para todos. Pues para los primeros 4 circuitos utilizamos dos diodos, es silicio, dos diodos de referencia 1N4007 y una resistencia de 1K. Para este circuito que tenemos acá, utilizamos el diodo 1N4007 de manera inversa. Entonces, vamos a proceder a medir el voltaje en el diodo para ver cómo se comporta con esa fuente de voltaje y esa resistencia. Entonces, llegamos y utilizamos este multímetro que tiene el simulador y verificamos qué voltaje nos da. Y nos da 817 milivoltios. Este voltaje se verá reflejado en los cálculos que ya el compañero hizo respectivamente para saber la diferencia entre la simulación y el valor analítico que se le dio. Bueno, para comprobamos eh, el voltaje de, de los diodos, pero de manera paralela. Entonces vamos a medir el voltaje. También vamos a medir corriente para verificar con los datos ya expuestos en, en, en el laboratorio, en el artículo, laboratorio tipo artículo. Y aquí miramos cómo nos arroja 616 milivoltios, ambos. Arrojan el mismo voltaje porque están en paralelo y como están en paralelo van a ser el mismo, pero su corriente va a ser diferente. Entonces vamos a mirar si es verdad si la corriente es diferente. Entonces colocamos el multímetro a medir amperios y lo simulamos. Como podemos ver, la corriente sea diferente, ¿ves? Da 4.69 miliamperios para este diodo, y para este da el mismo, pero da diferente para la corriente que le ingresa a la resistencia de 1K. Podemos ver que da 9.38 miliamperios, muy diferente. Bueno, eso para este circuito. Ahora vamos con el de diodos en serie. Vamos a ver si su voltaje es el mismo o es diferente. Entonces, lo mismo en procedimiento, vamos aquí a diferencia de voltaje. En este simulador es para medir voltaje también. Aquí también tenemos en esta parte el multímetro. Pero para facilidad de manejo, utilizo este multímetro. Podemos ver el voltaje que nos está arrojando, completamente diferente de la fuente. Pueden ver, 648 milivoltios. También podemos decir que estos diodos están en directa, ¿sí? No están en inversa, están en directa. Pueden ver, vea que van
de izquierda a derecha. Vamos a ver si la corriente, cuánto da la corriente. Para ese circuito, como es un circuito serie, la corriente va a ser la misma, ¿sí? Va a ser la misma. Entonces, para este circuito la corriente nos dio 8.70 miliamperios. 70 miliamperios. Entonces podemos observar el comportamiento del diodo, el diodo E1N4007, que es el que estamos trabajando, en el cómo actúa, cómo arroja valores de voltaje muy diferentes a los de la fuente. Bueno, para el diodo Zener que tenemos acá, en este lado, vamos a medir voltajes de diferentes fuentes de tensión, o sea, diferentes signos, diferentes fuentes de tensiones para ver qué voltaje arroja el diodo Zener y qué corriente va a arrojar el diodo Zener. Entonces, aquí como podemos ver, hay una fuente de menos 25 voltios y su voltaje Zener va a ser 577 milivoltios y su corriente va a ser menos 24.4 miliamperios. Entonces vamos a cambiar a otra fuente a ver qué valores nos arroja y si son iguales o son diferentes. Entonces vamos a colocar 25 positivo. Entonces damos en simular y podemos ver que el cambio que hace el diodo Zener de allá ahora es 5.58, es muchísimo más de lo que había antes, y la corriente también cambia, vea que es 19.4 miliamperios. Esto fue lo que se realizó en este laboratorio. Esta fue la manera en que se simuló y en que se comprobó de manera experimental y de manera analítica los voltajes y los comportamientos de cada uno de estos diodos que les presentamos. A continuación, mi compañero va a explicar el siguiente circuito. Compañero, diga. Ese circuito, como podemos ver, entonces nos decía que teníamos que determinar matemáticamente el valor en el cual el LED 1 y el LED 2 deben encender y pues comprobarlo experimentalmente. Pues ahí lo comprobamos directamente con la simulación y podemos ver que digamos que la resistencia digamos, para tomar una resistencia, tomamos una resistencia de, de 290 en la primera y en la segunda de 270 para que los LED 1 y el LED 2 pudieran funcionar, que pudieran encender. Podemos ver, digamos, de que antes de llegar al diodo Zener de la resistencia 1, el voltaje es 0.05, a diferencia del voltaje del diodo 3 del Zener, que es de 6.75 voltios, ahí en la simulación. Podemos observar que antes, digamos, del voltaje, antes de llegar a la resistencia 2, es de 1.49 y totalmente diferente a la de la resistencia 1, que nos da un valor de 3.17. Todo eso influye pues para que puedan encender los LEDs, como por ejemplo mirar la corriente que pasa antes de llegar a la resistencia 1, que es de 8.12 miliamperios a la 2, que es de 5.52. Pues ahí de lo que podemos ver en la simulación, ¿no? Y pues más o menos pues eso fue y los cálculos nos dieron así parecidos, pues eh, primero digamos para hallarlos fue mejor, fue más fácil experimentalmente, ¿sí? Ya que digamos para hallar los cálculos pues nos da más fácil ya con la simulación, porque ya podemos reemplazar con los números y los voltajes que nos podía dar en cada resistencia.
Bueno, eso fue todo, compañeros, profesor. Muchas gracias por su atención y eh, espero habernos hecho entender. Muchas gracias.